tardes a todos. Bienvenidos a este acto de presentación del libro Límites del Estado, del profesor Juan Miguel de la Cuétara. En primer lugar, el agradecimiento a la Real Sociedad Económica de Amigos del País por ofrecernos este salón para hacer esta presentación y debate probablemente que tendremos después sobre las reflexiones del profesor de la Cuétara en torno a los límites del Estado. Cuando se presenta un libro, yo creo que hay que dar respuesta a tres cuestiones. El acto de presentación. La primera, quién es el autor. La segunda, cuál es la temática, en qué contexto se sitúa. Y la tercera, contar algunas de sus claves, por supuesto en términos tales que inciten a la lectura, no que se vayan de aquí convencidos de que ya no hace falta que me lo lea. Por tanto, hay que encontrar el punto de encuentro en esas tres cuestiones. De forma natural, después de hablarlo, nos hemos repartido los roles para hablar de las tres cuestiones. Me ocuparé yo de hablar del autor, brevemente. A continuación, el profesor José Luis Rivero, catedrático de Economía Aplicada, bien conocido de esta casa y catedrático de la Universidad de La Laguna, buen amigo, hará un esbozo, lo que sería una presentación más en sentido formal, que tiene que ver con la contextualización del libro y algunas reflexiones que le suscitan el mismo. Y, en tercer lugar, hablará el profesor de la Cuétara, que quiere compartir con nosotros algunas ideas, insisto, sin terminar de enseñar todo lo que el libro tiene, porque si no, no sería un acto de presentación. Finalmente, y así les cuento cómo va a ser el acto, como es propio de esta casa, abriremos un turno pues, de debate o de diálogo o de reflexión para compartir con ustedes lo que quieran, sobre todo con el profesor de la Cuétara. Así que, expuesto cómo va a ser el acto, me toca a mí hacer algunas reflexiones sobre el autor. Juan Miguel de la Cuétara es un profesor bien conocido, en todo caso, en la Universidad de La Laguna, así que les ahorraré, y el que tenga interés que lo haga, el listado de publicaciones y actividades profesionales a lo largo de su ya dilatada vida académica y profesional. Pero sí me gustaría compartir con ustedes dos o tres reflexiones sobre su currículum y sobre sus méritos en relación al libro. La primera, el modo de trabajar del profesor de la Cuétara. Juan Miguel de la Cuétara ha sido en los últimos años y durante digamos por lo menos 15 o 20 años, abogado. Pero en mi opinión, pese a alguna cosa que se dice en el libro, sigue siendo sobre todo profesor universitario. De esos que dice en el libro, y búsquenlo dónde está, los profesores universitarios nos describe como gente que hablamos alto y nos explicamos mucho, como muchos de los que hoy están aquí. Y eso lo sigue siendo, aunque pueda reflexionar o pueda decirnos que no es así. La mayor parte de esa vida académica universitaria, no profesional, esa es la etapa de Madrid, la profesional, la mayor parte de esa vida universitaria se desarrolla en la Universidad de La Laguna, durante más de 20 años, ocupando la cátedra de Derecho Administrativo. Una cátedra por la que afortunadamente, a lo largo del tiempo, pasaron muy ilustres juristas españoles, empezando por el profesor Alejandro Nieto, pasando por el profesor Ramón Parada o el profesor Gaspar Ariño Ortiz. También Rafael Entrera Cuesta en su momento. Y ahí llegó en el año 79 el profesor de la Cuétara, tan ilustre como los anteriores, pero que aportó algo que no aportaron ninguno de los anteriores, que fue dedicarse en plenitud a la universidad y formar un grupo de profesores, algo que nunca había tenido la Universidad de La Laguna, la Facultad de Derecho Administrativo, y por tanto sentar las bases de un grupo de investigación y de docencia estable, formado por gente de aquí y por gente de fuera, que es lo que hoy, entre los administrativistas españoles, ya se los digo yo, se conoce como el Grupo de La Laguna, que ya no somos ni de esta escuela, ni de la otra, ni de la de más allá, sino que somos los de La Laguna. Aquí están los compañeros de la facultad que saben que eso es así. Hace pocas semanas, una profesora que vino al máster de Derecho Urbanístico me dijo: ustedes son ya una marca diferenciada. Así que eso se debe, y ha sido posible, a alguien que en su momento tuvo la convicción de dedicarse a ser un grupo de profesores, tuvo la energía de llevarlo a cabo y tuvo la paciencia, porque formar profesores universitarios no es una cosa de un día para el otro. Hizo en algo que a él le sonará mucho y que seguramente le resultará agradable que se lo recuerde, esa fue su misión de servicio público en la Universidad de La Laguna. Y este libro sobre los límites del Estado tiene muchísimo de convicción de la misma, de necesidad de reflexionar, de compartir, de discutir. Tiene mucho de energía, porque igual lo más sencillo hubiera sido no escribir esto al final, cuando llegas
al final de tu carrera académica y cuando cierras la parte universitaria, y tiene mucho de paciencia porque él mismo cuenta que hay ideas que tienen desde el principio de su actividad académica hace casi 5 décadas. El segundo lugar que quería compartir con ustedes respecto del profesor de la Cuétara es el tema elegido, los límites del Estado. Dijo el profesor José Luis Villar Palasí, otro ilustre administrativista, hace ya bastantes años, prefiero no decirlo, porque lo decía en un prólogo, un libro mío, y me pondría muy atrás, que el profesor de la Cuétara tiene el arte de elegir cuestiones poco estudiadas en vez de componer interminables boleros sobre temas ya trillados. Y es verdad, lo que caracteriza la labor investigadora y las publicaciones y los trabajos del profesor de la Cuétara es que o bien se ocupó de temas conflictivos o bien se ocupó siempre de temas novedosos. ¿De qué temas conflictivos? En los años 80 era inevitable en Canarias ocuparse de las aguas subterráneas y del pleito de las aguas. El gran pleito de derecho público hasta que vino el del territorio, pero antes de ese fue el pleito de las aguas. Y escribir eso en un libro sobre las aguas subterráneas, excelente. Y también, y yo lo vi escribir, redactar el borrador de la Ley de Aguas de 1990, que hoy sigue estableciendo los equilibrios de cómo convive lo público y lo privado en el mundo de las aguas en Canarias. De los temas novedosos, el profesor de la Cuétara fue el primero que empezó a tratar del derecho comunitario, no de las instituciones, sino que lo veíamos en el departamento hablando de libertades, de políticas, de cosas, mientras que todo el mundo estaba todavía con la Comisión y el Parlamento. Es también pionero en el estudio de la transformación de los servicios públicos, que dejaron de serlo para convertirse en servicios privados de interés general. Y de modo particular, su vocación por las telecomunicaciones. En su momento telecomunicaciones, hoy mundo audiovisual. Así que las cosas han cambiado y han evolucionado. Y de esa época también es la primera revista española sobre derecho regulatorio, que se conoció como la Redeti. Eso fue muy antes de que todo el mundo empiece a hablar, de un tiempo para acá, de regulación, no entre los economistas, que lo hablaban antes, sino entre los juristas. Bien, no solo es esa línea de actividad novedosa, de actividad controvertida, de trabajo, sino que me interesa destacar una tercera cuestión, que es que cuando ustedes lean y estudien, como este libro, trabajos del profesor de la Cuétara, descubrirán que no se trata solo de una buena descripción de los problemas, de un buen análisis de las leyes y de los reglamentos y de la jurisprudencia, sino que siempre se arriesga a hacer propuestas y modelos para tratar de que las cosas se entiendan en sus justos términos. Y eso es lo más difícil de todo, no solo conocer las cosas, sino proponer cómo explicarlas y cómo ordenarlas para que sepamos cuáles son sus justos términos. En ese ámbito yo recordaría dos libros de su etapa lagunera, por supuesto. El primero, La actividad de la administración, aquel Juan Miguel que los alumnos fotocopiaban porque solo les interesaba la parte escrita, pero no la parte de los casos y de los esquemas, pero que hoy, desde 1983 a hoy, se ha convertido en un libro de referencia de los profesores que quieren entender el conjunto de la actividad de la administración. O también en 1995, el libro y las aportaciones al nuevo servicio público, claramente en la línea que estoy contando. ¿Y por qué les cuento estos temas? Porque la cuestión de los límites del Estado, cierto que es un tema clásico, es el debate sobre el gobierno limitado, sí o no, pero lo bueno de la exposición es que primero es un tema controvertido, como todos los que ha elegido siempre, y en segundo lugar, como verán los que se enfrenten a su lectura, el planteamiento resulta novedoso, así que nada que ver con boleros repetidos sobre temas ya trillados, sino una aproximación distinta, como todas discutibles, pero distinta a un problema clásico. Y la tercera cuestión que quería plantear, vinculando el libro con los méritos y con el currículum del profesor Juan Miguel de la Cuétara, es que este libro no es de derecho administrativo. Este es un libro en el que se produce el cierre de un recorrido casi circular, que arranca en el derecho constitucional. El profesor de la Cuétara fue profesor de derecho constitucional cuando empieza en la Universidad de Santiago. Después da el salto al derecho administrativo, que es donde lo conocemos, donde se dedica a fondo en la Universidad de La Laguna y donde sigue trabajando y donde es ampliamente reconocido aquí y fuera de aquí. Pero aquella semilla y aquella vinculación con el derecho constitucional no desapareció. Ahora concluida
lo que podríamos llamar la vida académica y profesional formal o reglamentaria, y haciendo lo que han hecho otros grandes administrativistas, se pasa de lo concreto a lo general. Y al verlo y recordando esta cuestión, recordé unas palabras del profesor Gaspar Ariño Ortiz, que en un momento dado, un día, se enfadó con una pregunta y dice: yo ya no estoy para que me pregunten sobre el silencio administrativo y si la nueva ley cambió la coma donde antes no estaba coma en la vieja ley. Yo estoy ya para otras cosas, para otro tipo de reflexión que tiene otro recorrido y otra profundidad. Y por tanto, dejamos lo concreto y nos vamos a las reflexiones sobre el Estado, sobre la profundidad. Y tan es así que este libro que tienen ahí puesto no sale en una colección de derecho administrativo, sino que sale en una colección de derecho constitucional de la editorial Reo. Tiene que ver claramente, por tanto, este libro como el destilado de una larguísima carrera académica y profesional de pensar y de muchos sobre los temas de los equilibrios entre el Estado y la sociedad, y eso explica esta obra que tenemos encima de la mesa. No quiero acabar y cerrar mi intervención sin hacer una mínima referencia a la temática del libro, sin decir de qué va, pero sí la quiero hacer, solo por dejarla planteada. En más de una ocasión, en el departamento de la universidad, en la facultad, reflexionando sobre las deficiencias del Estado y las deficiencias de los poderes públicos, el profesor de la Cuétara repetía más o menos el siguiente camino. El Estado de Derecho, una de sus piezas fundamentales es la división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Y yo siempre le escuché lo siguiente: y así lo crees hasta que te empiezas a acercar. Cuando te acercas al poder ejecutivo y descubres cómo funciona el gobierno y la administración, se te viene la venda al suelo. Ya no se corresponde esto con el marco normativo. Pero sigues creyendo en el legislador, porque el legislador es el representante de la soberanía. Seguro que allí el nivel es otro, hasta que te acercas. Y cuando te acercas ven cómo funciona. Y no funciona pues mejor que otras cosas que hacemos los humanos cuando nos organizamos en colectividad. Pero nos quedan los jueces, nos queda el Poder Judicial. Dijo el profesor García de Enterría: el Estado de Derecho existe si hay Poder Judicial, si no, mala cosa. Claro, decía el profesor de la Cuétara, hasta que te acercas a ese mundo. Y cuando te acercas a ese mundo, pues ya se te ha venido todo al suelo, te has vuelto un descreído. Y yo, que estaba empezando la universidad, decía: ¿y entonces qué? ¿En qué creemos? Y la respuesta era: en el equilibrio entre los poderes. Aunque funcionen mal, los pesos y los contrapesos hacen que esto razonablemente vaya avanzando y se encaucen las situaciones. Bien, yo me he leído el libro. Debo reconocer que me lo he leído 3 veces, porque lo leí 2 en fase de elaboración. Me lo he leído y sigo con la misma cuestión. Creo que el libro, en la respuesta final, pone en duda esa explicación que yo compartí y que he compartido con más de un compañero y en más de una clase. La clave es el equilibrio. Como nos contará hoy, en su opinión hoy, la clave ya no es el equilibrio, la clave está en otras 3 dimensiones que, como dije antes, no voy a adelantar y que son las que constituyen la tercera parte de su exposición. Así que muchas gracias, Juan Miguel, por darme la oportunidad pues, de moderar este acto y de presentarte. Y, como decía, cerrada la presentación del autor, el segundo tema es una reflexión sobre la temática y a cargo del profesor José Luis Rivero Ceballos. Bien, pues primero y antes de iniciar el comentario sobre el libro, quería por supuesto agradecerle a Fran, al doctor Villar Rojas y a Juan Miguel de la Cuétara el que me hayan permitido participar en este acto y además pues también obligarme a leer el libro con atención, que
para formalizar una serie de notas. No se lee lo mismo cuando uno tiene que escribir sobre algo que cuando uno simplemente pues, lo lee por leerlo y por alimentar el nivel de conocimientos que uno tiene. Pero cuando tienes que formalizar las cosas ya lees de otra manera, o al menos yo leo de otra manera. Y esto pues, me ha permitido un nivel de acercamiento al libro mucho más profundo y directo, y se lo agradezco porque me ha obligado a repensar muchas cuestiones que tenía prácticamente olvidadas, y si no olvidadas, por lo menos me había derivado hacia otros mundos y hacia otros intereses, y había dejado un poco ahí en las estanterías de hace tiempo. Así que por todas estas razones te agradezco, Juan Miguel, y a Fran el que me hayan invitado a participar en este acto. Y voy ya con el comentario, y por supuesto respetando la regla que ha establecido el doctor Villarroja de no decirles a ustedes quién es el asesino, sino dar pistas o comentarios sobre pistas. Una primera virtud del libro que ocupa nuestra atención es la claridad de su propuesta. Cuando se llevan leídas solo 16 páginas, se expresa cuál es el hilo de la narración. El libro contiene una hipótesis. La dimensión del Estado es excesiva, y esa dimensión excesiva es provocada por políticos codiciosos y burócratas interesados. El objetivo es, pues, reducir la dimensión del Estado, y la estrategia es simplificar la administración, pensar en las generaciones futuras y respetar más las instituciones. Y añade el autor una cuestión táctica. Iniciando cualquiera de estas tres acciones, las otras se activarían espontáneamente. Queda, a mi juicio, sin afrontar en la obra, le convoco a un nuevo esfuerzo sobre el asunto, cómo terminar con el sujeto del análisis, esto es, la codicia del político y los intereses de los burócratas. De otra forma, cómo terminar con la codicia y los intereses de los humanos, o cómo terminar con la humanidad de los humanos. Harold Bloom, el eminente profesor de Harvard, en su libro sobre dónde reside la sabiduría, concluyó que todo está en Hamlet y en el Quijote. Los humanos somos codiciosos, interesados, generosos, caritativos, solidarios, simpáticos y antipáticos, todo al mismo tiempo. Humanos sin animal spirits parece imposible, pero como decía, esta es otra cuestión, aunque volveré a ella más adelante. Creo que no puede razonarse sobre los límites del Estado sobre la base de los comportamientos humanos indeseados. No es un buen punto de partida porque son inevitables. Será mejor, creo, partir de la realidad inevitable. Entonces, estudiar la burocracia o los políticos. El comportamiento de la burocracia, entre otros, fue estudiado por Niskanen, y en su libro sobre la burocracia y el gobierno representativo, se da cuenta de ciertas tendencias de la burocracia que podían alejar las decisiones de las elecciones más eficientes. Y ya saben ustedes que los economistas siempre, uno de nuestros puntos de referencia es la eficiencia y el otro punto es la equidad. Y siempre estamos analizando todo desde el punto de vista de la eficiencia y desde el punto de vista de la equidad. Estas son: el burócrata puede actuar como un monopolista de información que aprovecha el desconocimiento del político en los temas técnicos para forzar decisiones que incrementan la dimensión del departamento y el gasto que gestiona. El burócrata puede infraestimar los costes de la provisión de bienes públicos. El burócrata puede sobrevalorar los beneficios de la actuación pública. Puede utilizar la ineficiencia X. Tal ineficiencia consiste en estimar costes superiores a los mínimos factibles, pensando que, aunque el político optara por proveer el nivel eficiente, él aumentaría su presupuesto. También tendería a evitar errores por la vía de descargar en los administrados parte de la tramitación administrativa.
Propensión a evitar o compartir riesgos. Significa la tendencia de incorporar filtros en las decisiones económicas de importancia. Y por fin, utilizar la indefinición de la norma en beneficio propio. El burócrata puede hacer todo esto y al tiempo lo contrario. El doctor de la Cuétara argumenta con gran brillantez lo siguiente: la administración pública ha crecido impulsada desde fuera por la necesidad que los partidos políticos tienen de asentar y extender su poder, y desde dentro por la propia naturaleza de la burocracia. Populismo y nacionalismo actúan como impulsores de lo uno y lo otro, y todo envuelto en la peor crisis del sistema económico desde la Gran Depresión de 1929. El diagnóstico resulta contundente, apoyado en numerosas referencias que recorren todo el variado mosaico de ideologías: Bauman, Stiglitz, Marina, Garicano, Ariño, un largo etcétera. La respuesta a todos estos excesos la encontramos al final de la página 57. Lo que hay que hacer es simplemente soltar lastre, dice el autor, una fórmula magistral para hacer más con menos. Desde otra perspectiva, hay que soltar lastre para ganar productividad y ser más competitivo. La pregunta es ¿cómo? El autor va acumulando argumentos en favor de su tesis hasta llegar a la página 88. Al epígrafe 4 de la segunda parte, el autor lo titula La solución, un buen deslinde público-privado. El comienzo es toda una declaración que matiza la carga pesimista con la que ha ido envolviendo al lector en las 87 páginas anteriores. Dice el autor: necesitamos el Estado. No es la encarnación del bien, ni le podemos confiar todos nuestros anhelos y esperanzas, pero es una maquinaria muy útil que, bien ajustada, rinde el servicio que de ella esperamos. Aclara inmediatamente que se refiere al Estado de Derecho y al gobierno de las leyes y no de los hombres. Pero es a partir de la página 103 cuando comienza la parte propositiva del libro. El subepígrafe 4.3 se titula Criterios para acotar la actividad estatal. El autor presenta dos modelos, el de Rand y el de la archifamosa curva de Laffer. Debo decir que ninguno de los dos modelos han podido ser contrastados. Esto es lo de menos. Son versiones estilizadas de la realidad, como todos los modelos, que deben explicarla aceptablemente. No es el caso, y que conste que no se trata solo de contraste cuantitativo, porque ahí también puede haber truco. Y sin embargo, estoy de acuerdo con el autor en algunos elementos básicos. A, que el Estado no debe superar un determinado espacio de actividades. B, que debe haber un compromiso equilibrado para no condicionar negativamente el bienestar de las generaciones venideras. Y además estoy de acuerdo con sus argumentos centrales. Pero dos palabras sobre esto me parecen necesarias. Sobre el primer asunto, creo que es útil, antes que intentar precisar la dimensión de la actividad pública respecto del PIB, simplemente hacer lo que ya se ha hecho, aunque inevitablemente de forma imperfecta. Los tiempos van cambiando. A. Delimitar la provisión de bienes y servicios para los que el mercado no es un instrumento útil para la asignación de recursos. Esto es, los denominados por Musgrave bienes públicos. Bienes estos que son rivales en el consumo y cuyo coste no depende del nivel de consumo. Las dos características que Musgrave estableció para denominar a los bienes públicos. B. Delimitar por acuerdo constitucional los bienes preferentes. Bienes cuya provisión es garantizada por el Estado por ser considerados fundamentales para la vida colectiva, para la cohesión económica y social, en fin, para lo que ustedes quieran. Y si se piensa en el consenso constitucional del 78 no es suficiente, construyase un nuevo consenso en el marco previsto en la Constitución. Queda claro que si hay que apuntarse a algo, me apunto pues al patriotismo constitucional. Pero hay un problema de fondo no resuelto por el análisis económico. Esto es el problema de la elección colectiva. Sobre esto los economistas han escrito muchísimo. Admitamos que es mucho admitir
que el mercado ofrece señales inequívocas para la elección individual. Voy al mercado con ánimos de comprar naranja. Me parece que están muy caras y compro peras. He tomado una decisión guiada por los precios. Es más complicado, ya lo sé, pero bueno, no estamos juzgando ahora al mercado, sino a la parte pública. ¿Cuál es la guía que utiliza el político para decidir la intervención? El individuo, ya lo hemos visto, el precio. ¿Cuál es la guía que utiliza el político para decidir la intervención y, en consecuencia, qué necesidades de la población satisface y de ello se sigue cómo decide la dimensión del Estado? Recurre al olfato político, a lo que le dice el partido, a los funcionarios, a una encuesta, a lo que piensa, pura aventura, que le va a dar más votos o que se los va a quitar, o todo al tiempo. El análisis económico ha tratado de introducir racionalidad en la decisión colectiva, pero no se entusiasmen, con muy poco éxito. Desde hace casi un siglo, el análisis económico admitió que no disponemos de reglas para la elección colectiva que sean útiles para conciliar intereses diversos. Tomemos el ejemplo del presupuesto. Veamos, los ciudadanos eligen a unos representantes mediante un sistema de votación, los que, a su vez, votan un presupuesto en el Parlamento, que es gastado por diversos organismos administrativos. Se supone que un Parlamento, cuando vota, refleja las opiniones de sus electores, a los que representa. Cuando decide su voto, tiene que resolver dos problemas. Primero, debe averiguar cuáles son los puntos de vista de sus electores. Y segundo, como es probable que los puntos de vista difieran, debe asignar un peso a cada opinión o preferencia. Estas dos operaciones presentan problemas. Fijémonos primero en el problema de la revelación de las preferencias. Las preferencias de los votantes se revelan en las elecciones, pero estos tienen una información escasa, porque normalmente los programas electorales no llegan al detalle de formular opciones elegibles. Puede que en el ámbito local se concrete algo más sobre algunos proyectos, pero incluso en este caso, en lo local, la información no es suficiente. Tengamos en cuenta que cuando una persona vota a favor de un programa, lo único que revela es que cree que le beneficiará en algo más de lo que le costará. Incluso cuando la mayoría vota un programa, lo que revela es que el hecho anterior se produce en más de la mitad de los casos, pero no que los beneficios conjuntos sean superiores a los costes. Veamos ahora el problema de conciliar opciones diferentes. El político se encuentra ante diferentes preferencias de los ciudadanos. ¿Qué debe hacer? El caso es que incluso cuando se toma una decisión por unanimidad del Parlamento, es probable que parte de los ciudadanos tengan opiniones diferentes. Por tanto, el problema de la conciliación de diferencias surge siempre que se ha de hacer una elección colectiva. A menudo, en los debates, se señala que se busca lo que desea el pueblo. Sin embargo, las personas de ese pueblo desean cosas diferentes. En una dictadura el asunto es más fácil de resolver. Son las preferencias del dictador las que se toman en cuenta, pero en una democracia las cosas son más complicadas. Todos los métodos de elección colectiva presentan problemas, tanto la votación por mayoría como por unanimidad o por mayoría cualificada. Dicho de otro modo, la democracia no dispone de un método conocido de elección colectiva que garantice la eficiencia respecto a la asignación de recursos públicos que complazca las aspiraciones de todos los individuos. Arrow, el autor del fantástico libro Social Choice and Individual Values de 1951, definió 6 condiciones de racionalidad que debería cumplir una función de elección social. El resultado de su trabajo fue sorprendente y se conoce como el teorema de la imposibilidad. Tras una elegante presentación formalizada, tal teorema revela que no existe ninguna norma de agregación de preferencias individuales que conduzca a una función de elección colectiva que satisfaga todas las condiciones deseables. Y como corolario, si ha de hacerse uso de las reglas de elección colectiva, habrá de renunciarse al cumplimiento de algunas de las condiciones de racionalidad enunciadas por Arrow. El teorema de la imposibilidad nos dice entonces que no podemos confiar en que una sociedad democrática
tome decisiones consistentes. Ahora bien, Arrow demuestra que eliminando una de las 6 condiciones, cualquiera de ellas, podemos encontrar una regla de elección social que satisface las otras 5. Ahora bien, ¿cuál eliminamos? El problema es que la eliminación depende del juicio ético de los individuos, así que volvemos a estar donde estábamos al principio. Por cierto, que la 6ª condición de Arrow es ausencia de dictadura. ¿Y si se diera el caso de que eliminamos esa? Debe ser bien entendido que el teorema de Arrow no dice que necesariamente sea imposible encontrar una elección colectiva consistente. Lo que dice es que no se garantiza que la sociedad sea capaz de lograrlo. Hay soluciones obvias. Para ciertas estructuras de preferencia es obvio que se puede encontrar una regla. Por ejemplo, cuando todas las personas tienen las mismas preferencias. En consecuencia, no hay una regla de decisión que garantice la elección colectiva consistente sobre los límites del Estado. Y así, equipados con los argumentos detallados y expuestos rigurosamente, llegamos a la tercera parte. En un giro que les causará, ya se los adelanto, una agradable sorpresa, el autor se aventura en un viaje hacia el futuro. Su decisivo trabajo en los años 90 sobre los derechos de las generaciones futuras en el seno de la Universidad de La Laguna le ha inspirado unas interesantes páginas en las que se pueden encontrar numerosas preferencias y referencias. La preocupación por las generaciones futuras le lleva a abordar el espinoso asunto del deterioro del medio ambiente. El autor hace una interesante presentación del problema del agotamiento de los recursos. Parece evidente que estamos inmersos en un proceso de autoconvencimiento de que nuestras acciones deben estar presididas por la austeridad y la prudencia. Pero no deja de haber contradicciones entre objetivos sociales apetecibles. El crecimiento económico, el pleno empleo y la conservación de los recursos naturales tienen algún nivel de conflicto. De nuevo, la sociedad civil puede encontrarse en una situación de perplejidad y sin capacidad de decisión. Por otra parte, el medio ambiente, entendido como un bien público, consumo no excluyente y costes constantes, recuerden, puede favorecer los comportamientos tipo polizón. Esto es, si sé que los demás se van a preocupar, yo hago lo que quiero y otros solucionarán los problemas siendo responsables. El capitán llevará la nave hacia el buen puerto, los pasajeros habrán pagado su billete y yo me aprovecho y viajo gratis. Por otra parte, yo soy uno entre 7.545 millones de personas que habitan en el planeta. Aunque sea un cafre ambientalmente, la importancia de mis acciones son despreciables. Así que anchas Castilla. Difícil compromiso, pues, pero necesario. El doctor de la Cuétara hace algunas referencias interesantes al respecto que no les revelo. Me ha gustado especialmente su referencia a un derecho que él estima que está poco valorado, página 163, el derecho a recibir instituciones sanas. No debo terminar estas palabras sin hacer mención al epígrafe 7 dedicado a la defensa de las instituciones. Me parece que es en estas páginas en las que el autor alcanza la excelencia. Es como si todo el libro hubiera sido un prólogo de estas páginas hasta las 194. Es cierto que los ciudadanos desconfían de los gobiernos. La OCDE precisa en su última encuesta que solo el 45% de los ciudadanos de los 33 países que componen la organización dicen confiar en los gobiernos, el 45%, y el 37% cree que tiene alguna influencia en lo que hacen los gobiernos, solo el 37%. Y sin embargo, el 70% confía en el sistema de salud, el 66% confía y está satisfecho con el sistema educativo y el 56% está satisfecho con el sistema judicial. Por tanto, se desconfía de los gobiernos y se está satisfecho con los servicios públicos. Algo no entendemos. Hay que afinar el diagnóstico. Debo terminar. Podría estar hablando un buen rato porque el libro lo merece, pero no quiero aburrirle. Sí quiero decir que es un libro para la acción, para ciudadanos comprometidos
que no tienen miedo a debatir y actuar. Es un libro para adultos que saben apreciar la complejidad de la vida y que no creen en recetas mágicas. Es una llamada a una sociedad civil activa que piensa y reúne el caudal de miles de millones de cerebros, una enorme capacidad. Por esto, permítame, para terminar, que cite al gran Amartya Sen, de su libro La idea de la justicia. En las primeras páginas dice: es justo suponer que los parisinos no habrían asaltado la Bastilla, Gandhi no habría desafiado al imperio en el que no se ponía el sol, Martin Luther King no habría combatido la supremacía blanca en la tierra de los libres y el hogar de los valientes, sin la conciencia de que las injusticias manifiestas podrían superarse. Ellos no trataban de alcanzar un mundo perfectamente justo, incluso si hubiera consenso sobre cómo sería ese mundo, sino que querían eliminar injusticias notorias en la medida de sus capacidades. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rivero. Tiene la palabra el profesor de la Cuétara. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigos, compañeros. Es para mí un placer estar hoy aquí y poderles dar esta bienvenida a la presentación del libro sobre los límites del Estado que ha publicado la editorial Reus. Trataré de ser breve, me comprometo a hablar solo 30 minutos y ello no me impide darles primero unos agradecimientos a quienes lo han merecido mucho. A ustedes por haber venido hoy aquí, significa mucho para mí realmente. A la editorial, que ha hecho posible este libro, y a sus patrocinadores, como no, están en la portada del libro. A la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que hoy nos acoge, pues le agradezco también mucho que haya pensado que este acto mereciera un poco la pena. Y a mis buenos amigos José Carlos Alberto, Marisa Tejedor, Francisco Villar y José Luis Rivero, cuya presencia enriquece enormemente este acto, como ya han tenido ocasión de comprobar. Este es un libro para el debate y José Luis Rivero nos ha dicho hasta qué nivel puede llegar ese debate. Al mismo tiempo, para mí este es un viaje de regreso, volver a Tenerife a un acto como este, presentar un libro. 20 años ya de mi partida de la isla, en la cual estuve otros 20 años viviendo y aportando lo que he podido a esta querida isla. Esto me hace recordar experiencias profesionales de las cuales hay algunas en esta transparencia, pero fueron muchas más. Esta es una simple selección a vuela pluma y recuerdo con mucho aprecio mis trabajos para el Instituto de Astrofísica, para la Ley de Aguas, que ya se ha hablado aquí de ella, mi esfuerzo por la cátedra universitaria, el campus de Guajara, que trabajé tanto desde la Consejería de Educación cuanto desde la universidad, el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad, modesto, casi sin medios, pero que acometió empresas importantes, como el famoso máster de turismo. Bueno, famoso no fue para mí. El máster de turismo que hicimos en el Hotel Mencey, la declaración de la laguna de las generaciones futuras y tantos otros que no debo mencionar. Y también es reencontrar amigos, revivir la infancia y adolescencia de mis hijos. Uno de ellos nos acompaña hoy aquí. Y eso duplica los agradecimientos que acabo de expresar y en los que no voy a insistir más. Bien, venimos a hablar de 5 décadas de cambios, 50 años, medio siglo. Y es real, 1968-2018. Fíjense que ya estamos hablando del año pasado, cómo pasa el tiempo, que fue cuando cuajó este libro y quedó en su forma actual. En todos esos años, tanto la transición democrática
como otros elementos que han trastornado el mundo, la globalización, las crisis, la gran recesión, fueron pasando ante nosotros y le íbamos prestando atención. Y en un balance general de 50 años parecía que los primeros 25, 30, las cosas iban bien, hasta fin de siglo, hasta la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín. Pues parecía que las naciones occidentales, entre ellos la nuestra, funcionaban bien porque además nos habíamos incorporado a la Unión Europea, a la democracia, a esa que no puede tomar decisiones certeras. Es algo a pensar eso de la democracia. Todo parecía ir bien hasta que dejó de hacerlo. Creo que, para empezar, para ponernos de acuerdo en algo en estos mundos de las reflexiones sobre el Estado y de la forma de la convivencia, para conseguir un primer acuerdo podemos decir que, bueno, que desde el 2001, las cosas han empezado a ir mal. El 2001, acuérdense, es el año del atentado de las Torres Gemelas, por un lado, y el de la crisis de las .com, la primera crisis de las empresas tecnológicas que en aquel entonces eran la punta de lanza del boom de ir hacia el paraíso empresarial a través de las nuevas tecnologías. Pues ambas cosas en un solo año convencieron al país ganador de la Guerra Fría, los Estados Unidos de América, primero, de que ya no eran invulnerables, de que podían recibir un ataque que les causara 3.000 muertos y que les derrumbara 2 edificios emblemáticos, que era algo que era impensable. Y no solo eso, que no eran invulnerables, sino que al mismo tiempo sus grandes promesas, como por ejemplo las de las empresas .com, también podían resultar con pies de barro. Es un trauma que tiene efectos mundiales. ¿Por qué? ¿Qué hicieron las autoridades norteamericanas? Lo que hacen muchos políticos, inyectar dinero, darle ánimos a sus ciudadanos que estaban decepcionados y decirle, seguimos siendo la gran potencia, merece la pena que os endeudéis, seguid disfrutando, consumir más, nada ha cambiado en nuestro modo de ver las cosas. Esto en un país concreto, pero luego se convirtió en la burbuja inmobiliaria, la crisis financiera, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que puede provenir de un cambio que desde entonces, desde hace 19 años, nos abruma con su presencia. ¿Y cómo podemos entenderlo de alguna manera? De las crisis, el mal funcionamiento de la convivencia, el mal funcionamiento de las instituciones políticas. Bueno, yo he llegado a una conclusión que es la que transmito en el libro. Necesitamos menos, pero mejor Estado. Menos, pero mejor Estado. La frase no es mía. Es una forma de sintetizar, de concretar las cosas para poder debatir sobre ellas. El Estado ha engordado mucho. A lo largo del siglo XX, las estadísticas, el Producto Interior Bruto, la parte del Producto Interior Bruto que maneja el Estado, que se decide con criterios públicos, el número de funcionarios, todo eso, es evidente, ha crecido mucho, mucho, mucho. Y no solo ha engordado, sino que ha aparecido un entramado parasitario que se nutre de la adiposidad del Estado, de esa gordura, de esa grasa, pues ese entramado, políticos egoístas y burócratas interesados, o políticos interesados y burócratas egoístas, pues valdría igual. Ese entramado que encontramos a nuestro alrededor está descrito en el libro, en la primera parte del libro sobre todo, y analizado con criterios e intentado de racionalidad. A ello le he añadido unas propuestas concretas destinadas, en primer lugar, a combatir la adiposidad del Estado y, en segundo lugar, a ver cómo podemos reenderezar un camino que nos lleva al desastre.
Y lo que sí es cierto también, y eso quiero destacarlo, es que he procurado hacerlos en un lenguaje llano, en un lenguaje simple, y para interesados en ciencias sociales en general. No necesariamente politólogos o juristas, ni tampoco economistas, tierra en la cual no me gusta meterme. Veamos. Pero en el estilo de los economistas hay que dar algunos datos. Y ahí van. 18.921 organismos públicos. 18.921, son muchos. Pero es que si salimos a dar un paseo por nuestras ciudades, encontramos oficinas públicas en lugares donde antes no las había, y muchas, y distintas, y con unos rótulos en sus carteles que a veces hasta nos extrañan, nos sorprenden. Hay muchos organismos públicos en España y, por lo tanto, muchos empleados públicos. 3 millones. En números redondos, porque estas cosas se discuten mucho y si quieres afinar exactamente, pues empiezan las discrepancias. Pero los 3 millones en números gruesos sí existen. Y lo mismo que 445.568 cargos políticos. Esto viene de unas estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y son cifras reales. Y la deuda pública de 1 billón de euros hace buena esa frase que les he dicho de que el Estado está lleno de grasa, que está adiposo el Estado español. De esa grasa se alimentan unas élites extractivas político-burocráticas sin rostro, pero muy eficaces. Podrían ustedes decir, hombre, a todo el mundo le gusta hacer teorías conspirativas. Cuando las cosas no van bien, alguien tiene la culpa y muchas veces es una serie de conspiradores ocultos que para unos puede ser, en tiempos de Franco era la trama judeo-masónica, se hablaba mucho de ella, pero nadie sabía quién era ni dónde estaba. Pero en cualquier lugar, los populistas hablan también ahora, para dar otra ideología, de la casta. Bueno, la casta. Siempre hay alguien a quien echarle la culpa sin rostro. Pero el que no tenga rostro no quiere decir que no existe y que no pueda estudiarse. Y eso es lo que he tratado de hacer en el libro. Al mismo tiempo, vemos unos partidos políticos que están sometidos a la ley de hierro de las oligarquías. Ley de hierro que les hace integrarse como partitocracia. Los partidos políticos mandan ahora por encima de las instituciones democráticas. Mandan en la realidad. Y mandan incluso en el modo de pensar de las personas. Manipulan a los ciudadanos por unos u otros medios, que sería muy largo de pensar. Pero también ahí está esa estadística que dice que no nos fiamos de los políticos porque efectivamente acaban siendo manipuladores. La tecnoestructura económica y financiera, ya la conocerán, son conjuntos de intereses empresariales, privados y políticos públicos que se ponen de acuerdo, digamos, espontáneamente, para no complicarnos demasiado. Y la cuestión es si nos acercamos a un punto crítico en el cual luego nos demos cuenta de que no se puede llegar atrás, no se puede volver atrás. La edad nos hace aficionados a la historia. Y en la historia se ven muchos momentos críticos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en el auge del nazismo. Momentos críticos que fueron muy negativos y que nos llevaron al desastre. Pues, ¿y si estuviéramos en uno de esos? Bien. La verdad es que después de presentar las cosas así, con tintas negras y oscuras y tétricas, habrá que decir que no todo está perdido. El libro no es uno de estos libros catastróficos, sino es un libro de animarnos entre todos a saber lo que está pasando y ponerle remedio. Para saber lo que está pasando, creo, y lo pongo en varias partes del libro, en la razón crítica. Esto viene de José Antonio Marina, que le gusta mucho, hace mucho interés en eso, y trata de llevar a las decisiones colectivas, a la política, a la economía, al derecho, la razón. Es porque está viendo que la razón está perdiendo valor, perdiendo su halo de que es algo que nuestros dirigentes, la gente que sabe, la gente que tiene responsabilidades, debe usar y valorar.
pues este filósofo, José Antonio Marina, la valora, la está tratando de promocionar porque piensa que la estamos abandonando. Y yo también. Bien, pues aplicando la razón a los problemas que estoy tratando, les diré que he encontrado 7 vectores que son el tamaño excesivo del Estado, no les extrañará, su burocratización, ya hemos hablado de ella bastante, su fragmentación, la ocupación de las instituciones, el desgobierno, es una palabra del profesor Nieto muy expresiva de lo que tenemos, desgobierno generalizado, apesebramiento de la población y aturdimiento de la sociedad civil. En el libro están, cada uno de ellos está explicado, y el diagnóstico es que necesitamos corregir el engordamiento del Estado y desparasitarlo, combatir el producto tóxico que nuestros parásitos y los parasíticos que lo ocupan pues se está introduciendo entre nosotros. Bien, ¿con qué lo podemos hacer? Pues con una delimitación de los espacios públicos y privados que mantenga la diversidad social. El Estado unifica, lo público unifica. Lo privado busca la diversidad, tiene iniciativas, le gusta el cambio. Necesitamos delimitar los espacios públicos y privados, sobre todo por eso, porque la diversidad social, como la diversidad ecológica, es un valor. Necesitamos poner fin al actual aturdimiento de la sociedad civil. Eso llevaría bastante tiempo comentarlo y explicarlo, pero hay un libro que apoya estas palabras y ahí encontrarán las explicaciones. Revertir el proceso de engorde y reparto de las instituciones públicas. De esto hablaremos mucho porque uno de los modos de sanear el Estado es sanear sus instituciones. Y el profesor Rivero ya lo destacó, que dice, mira, eso puede llevarnos por el buen camino. Pues bien, reconstruir la confianza en las instituciones. Las discusiones sobre las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional dan la impresión de que nuestros dirigentes no creen en el Poder Judicial, no creen en la división de poderes, no creen en que una sentencia de un tribunal pronunciada en debida forma es la verdad jurídica. Entonces hay que reconstruir la confianza en las instituciones y contener al Estado dentro de sus límites. Hablo yo de racionalidad y uno de los límites claros del Estado es que debe dejar espacio a la sociedad civil, debe dejar espacio a la iniciativa privada. El Estado es una estructura, o como dicen los marxistas, una superestructura, que tiene a su alrededor muchas cosas. Y esas cosas son la sociedad, la convivencia, las personas. Y hay que darles un espacio. ¿Bien? ¿Qué espacio es este? Pues no podemos saberlo muy bien, pero sí podemos figurarnos lo que es. Pensemos en que el Estado tiene que reducirse a las tareas que tengan una cierta trascendencia social, que una tarea de una persona que en nada afecta a las demás puede hacerla libremente. En el libro uso el ejemplo de coleccionar figuritas, de recuerdos, souvenirs, o coleccionar cualquier cosa que a uno le apetece, desde dedales hasta campanillas o lo que sea, y no pasa nada. Pero en cambio, si tiene una cierta trascendencia social, estamos en otra casa. Si queremos coleccionar armas de guerra, productos venenosos o tóxicos, ese tipo de aficiones tienen trascendencia social y hace que el Estado deba intervenir. No las podemos dejar a la auténtica libertad individual. Bien, pues lo podemos poner en una curva en la cual en el eje vertical ponemos la trascendencia social y en el eje horizontal, no, en el eje vertical va el control público, la trascendencia va en el eje horizontal y en el vertical el control público que debemos aplicar a cada una de estas actividades. Muy poca trascendencia, control público cero. Pero es que esto lo sabían los juristas romanos. Dijeron, de minimis non curat pretor. La autoridad no se cuida de lo mínimo, porque es intrascendente, porque no tiene trascendencia.
Control, trascendencia del 20 o del 30, la curva va subiendo. Hasta que con una trascendencia del 90 o del 100%, ya podemos decir que se practique un 100% de control público. La curva está trazada con dos variantes, una colectivista y otra más liberal, porque estas cosas son muy difíciles de medir con exactitud y tampoco es necesario. Porque lo que resulta de la aproximación hecha en este gráfico es que el espacio de cuadros en blanco es mayor que el espacio de cuadros coloreados. No necesitamos saber por cuánto, no necesitamos hacer un teorema, pero sí pensar que el límite del Estado está en dejar suficiente espacio a las personas, a la iniciativa, a la sociedad civil, para que puedan buscar la felicidad. Podemos hablar de la búsqueda de la felicidad, un viejo concepto de los independentistas norteamericanos. Es buscar la felicidad, no conseguirla. No es tener un estado del bienestar que se convierta en un estado benefactor y que nos dé la felicidad. Esta es una discusión que tiene ya 300 o 400 años de antigüedad, porque cuando el rey dijo voy a hacer a mis súbditos felices, se inventó el despotismo ilustrado. Con la Ilustración pensaba que podía conseguir la felicidad, pero lo conseguía con el despotismo. Y de ahí salió el Estado absoluto. Y del Estado absoluto salieron las grandes hecatombes del siglo XX. Bien, me estoy entusiasmando. Ven que estas cuestiones me gustan, pero les prometí 30 minutos y quiero cumplirlo. Bien, sobre estas ideas generales vamos a ver ahora las barreras de contención. Son tres. Respetar el espacio y la sociedad civil. Después lo que he dicho, espero que me lo acepten. Respetemos el espacio de la sociedad civil, sin confundirla, y en el libro se hacen algunas apreciaciones, con las ONGs o los representantes autonombrados de la sociedad civil que están buscando también una presencia pública y una actividad política que al final las va a meter también en el entramado de ocupación de las instituciones. Pero la sociedad civil real, que son las personas dedicadas a sus propios asuntos, sí puede y debe tener un espacio respetado. Los derechos de las generaciones futuras. Ahora diré algo especial sobre ellos, por lo tanto, aquí los dejo. Hay que aceptar los derechos de las generaciones futuras y sanear las instituciones públicas. Como ya se ha dicho aquí, estas tres barreras para mí se refuerzan entre sí. Son tres modos de pensar, tres horizontes mentales que hacen una construcción sólida y que tienen en común la preservación de unas instituciones sanas para la sociedad civil de hoy y de mañana, cosa que nuestro presentador ya detectó como una idea digna de debate y cosa que le agradezco mucho porque es verdad. Sanear las instituciones para la sociedad de hoy y de mañana, de forma que las generaciones futuras tengan derecho a crecer en un entorno institucional sano, pues me parece un gran aporte de este libro, entre otros. ¿Por qué? Aquí les pongo una imagen de cosas que hace la sociedad civil. Crear y distribuir bienes. El Estado, sobre todo el Estado totalitario, ha asumido ya en experiencias colectivistas la función de crear y distribuir bienes y no lo ha hecho bien. La sociedad civil desde tiempo inmemorial sí lo ha hecho y esta imagen esperaba que les llamara un poco la atención. Bien, de las generaciones futuras me gusta decir unas palabras y le dedicaré 5 minutos a ellas en especial, porque el 26 de febrero de 1994 se hizo la Declaración de la Laguna, una declaración que son los derechos de las generaciones futuras. El inicio venía de una carta de derechos de las generaciones futuras que había redactado Jacques-Yves Cousteau, el conocido oceanógrafo, que había reunido 4.000 firmas y la había sometido a la Organización de las Naciones Unidas. No se consiguió en su momento formalizar como declaración institucional de la ONU, pero
con la Universidad de La Laguna. ¿Era la Fundación Cousteau entonces o no? Todavía no era la Fundación Cousteau. Era la propia organización suya que tenía, un viejo amigo, Karel Basak, y otras personas, y cómo no, nuestro director general de la UNESCO, Mayor Zaragoza. Pues hicieron una declaración de estas de reunión de expertos, una reunión de expertos, y yo hice una pequeña participación en aquella reunión de La Laguna. Hice una declaración que tiene su valor porque está reconocido ahora en los estudiosos del derecho internacional, que proclamar derechos es un paso más a declarar intenciones. Todos tenemos la intención de dejarle a nuestros hijos el mejor ambiente posible para que a su vez se lo pasen a sus hijos y nuestros nietos y bisnietos. Esos son intenciones, autocompromisos, que no tienen el valor de las normas jurídicas. Entonces, el valor de aquella declaración fue de crear normas jurídicas. No las podían aprobar, porque un grupo de expertos no aprueba, no tiene el valor de hacer un tratado, una convención internacional. Pero sí las podía proponer para su declaración y luego se las propusimos a la UNESCO precisamente. Y hubo que resolver grandes reticencias para algo tan sencillo como decir, ¿por qué no declaramos unos derechos de las generaciones futuras? ¿Sí? Pues se plantean muchas cosas, desde la más simple, ¿qué han hecho las generaciones futuras por nosotros?, hasta la más técnica. Las generaciones futuras no pueden ser sujetos de derecho, ya que no existen. Además de vencer estas resistencias, fue necesario entender el funcionamiento de los derechos de las generaciones futuras y nos fuimos a las generaciones pasadas, a la cadena de las generaciones, porque sí que es un hecho que la cadena de las generaciones existe y tribus primitivas la han asumido como propia. Es muy importante. El auge de las tendencias ecologistas que vienen desde los años 80 y 90 del siglo XX, pues ha hecho prestar atención a estas cosas. El gran jefe Seattle, de indios norteamericanos, le escribió una carta al presidente de Norteamérica hace muchos años, en la cual se hablaba de las generaciones futuras de una forma poética que hoy día todavía nos sorprende y nos admira. Bien, estos derechos de las generaciones futuras están reconocidos por pueblos primitivos, confirmados por la antropología y filosofía social, y realmente se puede reconocer, ahí entra ya mi formación jurídica, se puede reconocer el derecho, los derechos que aparecen en la tabla de la Declaración de La Laguna, sobre una base, que se trata de una ficción. ¿Cómo vamos a reconocer algo sobre una ficción? Una ficción es precisamente algo que no existe, pero jurídicamente sí se puede hacer existir. Y funciona muy bien. La ficción de que el territorio de una embajada es territorio del país de la embajada, y no lo es, no puede ser. El país de la embajada está allá lejos. La embajada está en el territorio del país al cual se presenta el embajador. Pero la ficción de que está en su propio territorio permite resolver muchos problemas internacionales, como por ejemplo la prohibición de entrar a las autoridades del país en el territorio de la embajada, que ya no es el suyo. Ficción que funciona. Pues muy bien. La ficción de que las propiedades incluidas en el registro de la propiedad son poseídas por el titular registral. Es una ficción. Las poseerá su poseedor. Quien esté allí, los ocupas, están allí. Pues serán esos los poseedores. No. No. El derecho ha llegado a la conclusión de que la ficción de que es el titular registral se impone sobre la posesión de hecho, la simple posesión de hecho, que no es la posesión de derecho de quien está allí ocupándolas sin título ni buena fe. En fin, que sea un derecho es muy importante, la ficción se puede aceptar y se pueden crear instituciones que litiguen por ellas. Guardianes, tutores, defensores, hay propuestas de todo tipo, ya hay algunos funcionando. En Europa se está debatiendo la posibilidad de un defensor de las generaciones futuras. Y lo importante de todo esto no es solo que tome una forma jurídica, que eso costará, tiene muchos tecnicismos, sino que entra a formar parte del acervo cultural
que las sostiene. Todas las instituciones tienen una especie de tejido inmaterial, de acuerdo, cultural, de conceptos no escritos y no formalizados, pero que les dan vida. La universidad no está en sus mejores momentos, es una institución secular, y además de las normas escritas y formales que la rigen, tiene un conjunto de acuerdos, de entendimientos, de adhesiones de los universitarios y de las sucesivas generaciones. Hoy Frank nos habló un poco de cómo se van formando grupos de profesores a lo largo del tiempo y cuajando en un sitio o en otro. Y todo eso es también muy importante para el funcionamiento de las instituciones, no solo la parte jurídica. En fin, para terminar con esto de las generaciones futuras, ya que se me está acabando el tiempo, les diré que se van consiguiendo algunos derechos, como por ejemplo el Tratado de Ottawa de las minas antipersonas ha sido bastante eficaz en mucha eliminación de campos minados procedentes de viejas guerras. El derecho a una tierra preservada y a un medio ambiente equilibrado, como ustedes saben, está cada vez más en boga y cada vez se usan más referencias a las generaciones futuras porque tanto el agotamiento de recursos escasos como la contaminación y el daño ecológico irreversible a unas especies o a unos territorios o a unos elementos del ecosistema son, obviamente, cosas que se pueden proyectar a las generaciones futuras y que no debemos hacerlo. El derecho debe impedirlo. Y aún hay ahora ambiciosos programas internacionales en los que no tenemos tiempo de debatir, pero que están empezando. El del cambio climático es el más notorio de ellos y con él el de la energía limpia y los coches eléctricos y tantas otras plasmaciones de lo que es la lucha contra el cambio climático. Bien, este es un libro para debatir. El debate ya lo comenzó nuestro presentador, que por cierto necesito el texto escrito para contestarlo. Pero yo quisiera dejarles solo dos supuestos básicos. El primero, que seguimos necesitando el Estado. Que los movimientos nihilistas, los movimientos del Estado posmoderno, de la posmodernidad, el pensamiento líquido y de estas cosas no deben dejarnos de respetar una realidad, que es que sin el Estado perdemos prácticamente la vida civilizada. La civilización depende del Estado, pero no de cualquier Estado, el Estado de derecho, social, democrático y limitado. Cuando nos faltan estos estados, pues no sé, la antigua Yugoslavia o Checoslovaquia se desligó en dos estados. Sudán del Sur es un estado prácticamente fallido resultando de una fragmentación de Sudán. En fin, cuando falta un estado realmente o cuando se hace totalitario, se ve el problema de que nos falte el Estado de Derecho. Y el segundo de los supuestos básicos es que es urgente reconducir el Estado a sus límites y combatir el entramado que lo parasita mediante creencias firmes, sólidas y racionales. Creencias. Porque el entramado parasitario está emitiendo a la sociedad muchos pensamientos tóxicos, ideas tóxicas que tienen éxito. Por ejemplo, el concepto de nación es discutido y discutible. ¿Cómo? El concepto de nación es discutido y discutible pese a que la Constitución nos dice lo que es una nación y que es lo que justifica la existencia de nuestro Estado. Entonces, ¿en qué se diferencia la nación de la nacionalidad? Ideas tóxicas como las sentencias de los tribunales son discutidas y discutibles. Eso solo se puede combatir con creencias de que, mira, el Estado de Derecho tiene unos funcionamientos, las instituciones no pueden ser instrumentadas en interés propio, las instituciones funcionan porque necesitamos que funcionen y tienen unos mínimos y unos mecanismos internos que debemos entender. Unos son jurídicos y otros no. Los economistas ahora están trabajando mucho no solo sobre bienes públicos, sino sobre instituciones de gestión de bienes públicos
Y Elinor Ostrom es una economista que ha llevado un premio Nobel y que ha hecho muchos libros sobre el tema de las instituciones de gestión de bienes públicos. Y funcionan. Bien, son muchas las cosas que habría que decir y la verdad es que lo único que me queda decir es que todo eso está en el libro. Y para eso le he puesto un conjunto de índices del cual estoy muy orgulloso. Un índice general, un índice nomástico e incluso un índice temático, que es lo que facilita ahora las cosas para las búsquedas por Internet. Y yo creo que son interesantes las cosas que se incluyen en ese índice. Aparato del Estado. ¿Qué es el aparato del Estado? Degradación y consolidación de las instituciones. Desencanto. El desencanto del cual todos hablamos sin precisarlo mucho. Élites extractivas, partitocracia, etcétera, etcétera. Bien, en Internet, en la editorial Reus, pueden encontrar más referencias tanto de los índices como de la presentación y demás capítulos de este libro, del cual les diré que sus páginas condensan muchas lecturas. Nada más. Muchas gracias por su atención. Sí, efectivamente. Muy bien, como les decía al principio, tenemos pues unos minutos, si les parece, de coloquio, debate, intervenciones. El asesino era afirmar la sociedad civil, consolidar los derechos de las nuevas generaciones, de las futuras generaciones y conseguir unas instituciones sanas. Así que a eso le tendré que dar vueltas respecto de aquellas cosas. Ese es el asesino que dijo el profesor Rivero cuando dijo no lo desentrañemos, ¿no? Y sobre eso cabe mucho que decir y mucho que reflexionar. Así que si quien quiera tiene la palabra. Sí, profesora Tejedor. Muchas gracias. Cuando he tenido la oportunidad de leer el libro y cuando empecé a leerlo, la verdad que me remonté a muchos años atrás y empecé a recordar situaciones cuando Sintri y yo íbamos a tu casa, al despacho de tu casa, en el otro lado de la mesa, a plantearte problemas con relación a las normativas, convocatorias que teníamos que sacar en la universidad y que necesitábamos del asesoramiento, de tu asesoramiento, y que siempre nos ayudaste con la sonrisa en la boca y quiero aprovechar para agradecértelo una vez más. Pasaron los años y tuve que volverte a pedirte un SOS estando en la consejería por el tema del agua, como muy bien ha dicho el profesor Villar, que eres un gran experto. Como puedes imaginarte, el capítulo en el que más me encontré identificada es el dedicado a los derechos humanos de las generaciones futuras, porque volví a recordar la época, que el año 94, cómo se conjugaron una serie de circunstancias, el interés de Mayer Zaragoza de la UNESCO por este tema, el interés, como muy bien has dicho y que lo dices en el libro, de Jacques Cousteau por haberle fallado, si quieres, el tema en Naciones Unidas, y luego la Universidad de La Laguna, que había iniciado en el 92 pues también algunas cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Tú viviste aquella reunión de expertos que fue de una intensidad enorme, y liderada por nuestro amigo Karel Basak, que fue realmente el gran hacedor de todas estas reuniones que se hicieron en la Laguna. La declaración de La Laguna, como muy bien dices también en el libro, fue luego ajustada en la UNESCO y aprobada finalmente con esos ajustes en el año 97 en la Asamblea General de la UNESCO. Curioso porque no hay mucha gente que sepa que la declaración de La Laguna
se gestó en la Universidad de La Laguna. Es decir, que no te creas que mucha gente lo sabe, y de hecho este año, que 25 años, se celebró en febrero una pequeña jornada dedicada a estos temas y se intentó que participaran pues, los que estaban en aquel momento. Federico Mayor participó. La Fundación Cousteau tiene problemas porque hay una fundación, una asociación, que ellos tienen conflictos internos, pero curiosamente vino una profesora francesa que su tesis la basó exclusivamente en la Declaración de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras y nos puso al corriente de una serie de muchos trabajos académicos y no académicos relacionados con esa declaración. Quizás tendríamos que insistir más en que esa declaración, que fue la base de la que se aprobó en la UNESCO, en la Asamblea General, pues se hizo en La Laguna. Así que no me voy a entrar a comentar el libro porque ya se ha hecho ampliamente y con el título simplemente ya, para los que no lo hayan leído, ya muy atractivo. Muchas felicidades, Juan Miguel, y de nuevo aprovecho para darte públicamente las gracias por toda la ayuda que me has prestado. Gracias. Pues, gracias, Marisa, porque a mí me ha pasado lo mismo, volver a recordar muchas cosas y luego buscando referencias, sí he encontrado citas de la Declaración de La Laguna, sobre todo en autores mexicanos. Las universidades mexicanas le han dado bastante beligerancia a ese concepto y sí es cierto también que viene bien el recordar su existencia. Ahí aparece en el libro y de ahí saldrá alguna cita también de Google y algún otro autor. Hay algunos libros, algunas monografías también sobre derechos de las generaciones futuras. Puede que estemos en un buen momento para relanzar esa idea. Lo que pasa es que la declaración de la UNESCO a mí me defraudó un poco, porque pasó a ser responsabilidades de las generaciones presentes sobre las futuras. No se atrevieron a esa rotundidad del derecho, porque sí es cierto que hay mucho opositor, pero como eso, y luego sí, viejas ayudas. Me acuerdo de que, hablando de la burocracia y de cómo funcionan las administraciones, en una de aquellas ayudas reinventamos el triplicado. Se dice que la burocracia nos come y cuando estabas en el vicerrectorado de investigación preparamos unos formularios, unos modelos para pedir ayudas, para presentar proyectos. Y entonces quisimos que sea lo más sencillo posible, que sea lo más fácil posible, que no tenga complicaciones, que no tenga burocracia. Pero no sé por qué nos salió que había que presentarlo con una copia para el Vicerrectorado de Investigación, otra copia para la Secretaría General y otra copia para no me acuerdo quién. Y reinventamos el triplicado. Ahora, este es un cuento con final feliz, porque nuestros compañeros que presentaban proyectos de investigación agradecieron el trabajo de preparación que hicimos y facilitamos que se presentaran proyectos en la Universidad de La Laguna. Esas cosas, bueno, pues al final salen. El derecho es una ciencia extraña, pero ayuda a la convivencia, ayuda, si se acierta, a hacer cosas buenas y a lo mejor ayudamos en algún momento a las generaciones futuras a tomar sus propias decisiones, que eso es lo que consiste en sus derechos. Que puedan tomar las decisiones que sean suyas con independencia de lo que hayan hecho las generaciones pasadas. Que no le hayan impedido hacer nada. Y claro, la deuda que estamos proyectando sobre las generaciones futuras, ya de 1 billón de euros en España, pues es mucha deuda. Eso puede llegar a impedirles luego ahorrar, algo tan simple como ahorrar. Pero en fin, ¿alguna otra? Gracias otra vez, Marisa. Quería preguntarle por qué opinión tiene sobre la administración electrónica en relación con lo que ha hablado, ¿no?, del derecho a las generaciones futuras, pero bueno, el papel tan importante ahora, yo soy funcionaria, nos bombardean, casi que asistimos a muchas conferencias de ese tipo, ¿no?
la reutilización de datos, el Big Data, etcétera, nos bombardean realmente. Entonces, me gustaría un poco enlazarlo con eso que ha dicho de las generaciones futuras. ¿Qué papel cree, o sea, usted como especialista y nuestro catedrático, qué papel cree que tiene, sí, en positivo, ¿no? Si tienen las redes y ese tema? Muy bien. Hombre, en mi opinión, la administración electrónica es una cuestión de las generaciones presentes, es del hoy. Mañana, como no podemos saber qué tecnologías habrá, va a ser más difícil, y para mañana decimos que las mejores tecnologías electrónicas de administración deberán ser aplicadas según el estado de la ciencia de cada momento. Eso, como no se lo podemos impedir a las generaciones futuras, no creo que sea algo que se pueda dañar. Pero sí que la administración electrónica en el presente tiene que asentarse. Se esperaba mucho de la administración electrónica porque eliminaría el papeleo, eliminaría la burocracia, eliminaría costes innecesarios de gestión en las administraciones públicas, y se esperaba mucho de ello. En las administraciones públicas hay un conjunto de ciencias que se llaman ciencias de la administración y que tienen mucho que ver con lo que es organización y métodos en las empresas privadas. En la administración pública, las ciencias de la administración tienen que contar con la electrónica. Y entonces la introducción de la electrónica está ya avanzando con luces y sombras. Por ejemplo, la tarjeta sanitaria electrónica y la receta electrónica pues son algo que debería haber aparecido ya hace 10 años. La tecnología existía y aún está ahora, para los que viajamos entre distintas comunidades autónomas, aún está ahora causando fricciones. Y debería ya estar muy claro. No, mire, el sistema de salud es un sistema español. El hecho de que haya comunidades autónomas no quiere decir que puedan establecer sistemas electrónicos de receta electrónica o de atención sanitaria diferentes. Con lo cual, ya deberían estar todos homologados, y estamos avanzando muy despacio en la implantación de soluciones tecnológicas como esta de la tarjeta electrónica de salud, innecesariamente. Es un problema de las generaciones presentes. Otro problema de la administración electrónica es que puede convertirse en una especie de excusa para no atender a las circunstancias y a los derechos de las personas. Si el ordenador no me lo admite, sí, usted puede tener derecho, pero no me lo admite el ordenador, no lo puedo meter. Eso exigiría a los que manejan los sistemas electrónicos un poco de agilidad mental y de solución de problemas reales. Entonces, la administración electrónica es como tantas otras técnicas de gestión. Hace muchos años, cuando yo era muy joven, se inventaron distintas fórmulas para conseguir productividad en la administración de entonces, que era escribir a máquina. Y entonces a unos expertos en productividad de la administración se les ocurrió generar inmensas salas con muchas mecanógrafas a las cuales les llegaban los textos que tenían que mecanografiar, y luego pasaban unos sistemas de recogida automatizados, y aquello se suponía que evitaría los tiempos muertos, el estar hablando por los pasillos, el estar escondidas en los cuartos de baño, un montón de cosas de las personas que tenían que trabajar en ese servicio, y que se ganaría mucha productividad. Fue un desastre. Muchas de esas personas que participaron en esa prueba acabaron en el psiquiatra. Entonces, las tecnologías, como siempre, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. La electrónica es una tecnología muy buena que abarata mucho la gestión. Yo me he renovado el carnet de identidad y el pasaporte, y la semana pasada, en una simple visita, y eso sí, en el ordenador le llevamos las fotos, las teclearon, cogieron las huellas digitales, y del ordenador ya salieron los 2 documentos. Entonces, eso es muy bueno. Y como eso, también la cita electrónica en el sistema sanitario también ayuda. La cita la puedes conseguir por el ordenador, e incluso cambiar y actualizar también por medios informáticos. Como todas las tecnologías deben entrar
no debemos enviar los problemas al futuro, porque hay que tener mucho cuidado con lo que se dice del futuro. Lo mismo que es una ficción, no se puede utilizar para cualquier cosa. Pero sí que como problema y tarea actual, la administración electrónica está avanzando y en España no somos de los peores países en ello, creo, aunque no estoy seguro. Más cosas. José Carlos. Bueno, estamos hablando de hace 30 años, cuando empezó esta amistad, ¿no? Y yo me he enterado porque a mí me asombraban las chicas de investigación lo que sabían de Derecho, y hoy me acabo de enterar de dónde venía su sapiencia en Derecho. Yo, como director de la Económica, lo que quería es darle las gracias a los tres, porque le han dado una altura a la presentación del libro francamente fantástica. Muchas gracias, ha sido un acto que yo creo que tiene altura suficiente. Aparte de lo bien que escribe el libro y de lo bien que se lo ha ensalzado, hace muy bien las caimadas. Es estupenda. Y algunas de ellas todavía nos acordamos. Yo quería sobre todo felicitarte por el libro. Me lo voy a leer. Ya he dicho que me lo pase. Me lo voy a leer. Y sobre todo a los tres darles las gracias por la altura que han dado al acto. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, pues si les parece, tengo una última pregunta. Venga. Buenas noches. Lo primero que quería hacer era sumarme a las felicitaciones del resto de los participantes. Me parece una exposición y una presentación brillante, tanto por parte de usted como del resto de los componentes de la mesa. Y esencialmente lo que quería era, al final, me he dado cuenta que el egoísmo, el elemento del egoísmo, es algo que está, el egoísmo humano, el egoísmo como consustancial a la naturaleza humana, es algo que está a lo largo de toda la exposición. Se señalaba al principio los burócratas, los políticos, después usted, el que han hecho por mí, de las generaciones futuras. Y lo que quería plantearle es si considera que hay alguna forma de, o sea, plantear una perspectiva distinta del problema, preguntarle si considera usted que hay alguna forma de conseguir un apoyo social, digamos, mayoritario, de alguna forma con una entidad suficiente, a cuestiones cuya bondad en abstracto es indiscutible, pero que en una bondad en concreto no soy capaz de, bueno, igual los sujetos que tengan la facultad de tomar esa decisión no sean capaces de conocer o de plantearse en concreto cuál es la bondad personal o específica que ellos van a obtener de dicha actuación. Es decir, si considera usted que en efecto los políticos, las personas que están encargadas de tomar las decisiones, llegan a ese nivel de altura de plantearse la bondad colectiva como algo superior a la bondad personal y esa cuestión. No se quería planteárselo sobre todo por el caso de que ella lo hubiese estudiado, que compartiese con nosotros sus reflexiones, y en el caso de que no haya sido así, pues como una proposición para un estudio futuro. Es todo un tema de profunda filosofía. Trataré de contestar con dos apuntes breves, ¿no? Porque me dicen que hay que ir preparando ya el cierre. Primer apunte. Una frase que a mí me gusta mucho, que decía uno de mis maestros, es: los vicios del sistema son superiores a las virtudes de la gente que lo practica. Si estamos en un sistema malo, en un sistema que admite el egoísmo, que admite la apropiación de bienes colectivos, que admite la apropiación y mal uso de las potestades administrativas, pues el sistema puede llegar un momento en el cual se envicie tanto que la virtud de las personas no sirva como freno o contrapeso a ese potente vicio. Pues si lo hacen todos, si, hombre, eso es muy típico de países donde las mordidas y la corrupción y las pequeñas trampichuelas, pues se extienden. Una vez extendidas, hay que ser un héroe para tratar de corregirlas. Los vicios del sistema son superiores a las virtudes de la gente que los practican. Y lo que se puede intentar corregir es los vicios. Obviamente, si consiguiéramos que valorasen esa bondad colectiva que realmente existe, pues sería ideal. Pero esa es una de las vías de aproximación a un problema que es muy de fondo. Y la segunda observación es que ahora mismo hay un movimiento que también afecta a los economistas, en el cual
Se trata de esclarecer por medios científicos, por medio de la razón, la mezcla de características de cooperación y de confrontación, o cooperación y conflicto, en los grupos humanos. El problema es que este intento de aclaración, eso que se dice que el hombre es medio ángel y medio demonio, o que el hombre es un ídolo con pies de barro, o que las personas tienen ese doble carácter de violencia y bondad, es real, pero lo que no sabemos es darle forma científica. Ahora, a la luz de los avances de la psicología social, de la antropología social y de la economía aporta pues los famosos juegos, teoría de los juegos y los juegos de rol y estas cosas que permiten sobre todo en los grupos humanos primitivos establecer que las raíces de la cooperación de estos grupos tiene un componente natural, no sé si genético o no, pero que existen regularidades que se dan en todos los grupos de todos los tiempos y esas regularidades van hacia la cooperación, hacia el altruismo, hacia la ayuda mutua. Obviamente, los cazadores-recolectores de la Edad de Piedra pues se habrían percatado de que si van en grupos de 6, llevan 6 lanzas, y que un grupo de 6 con 6 lanzas puede enfrentarse a cualquier otro depredador carnívoro mejor que un solo cazador con una lanza que si le enfrenta hacia un lado no le protege por el otro. Cosas así, la cooperación está ínsita en los grupos humanos y se está estudiando ahora muy detenidamente. Y la confrontación también. Los economistas nos hablan de juegos de suma positivo y juegos de suma cero. Y nos dicen que hay determinadas regularidades en muchos grupos humanos que hacen que nos dirijamos hacia los juegos de suma positiva. El comercio es una actividad de suma positiva. El saqueo no es una actividad de suma positiva. Pero es que en la evolución de la humanidad, en la época tribal, se descubrió el saqueo y las tribus lo asumieron como una forma de conseguir bienes. Y eso pues está en el comportamiento humano más generalizado. La humanidad fue tribal durante miles y miles y miles y miles de años y aún quedan muchos comportamientos tribales. Mientras que la ayuda mutua, las acciones filantrópicas también son de cooperación y son positivas. Por lo tanto, la ciencia está avanzando por un camino para mí un poco insospechado. Porque pensar que tenemos que leer cosas de la historia y de la prehistoria, uno que está muy metido en esas cosas es Fukuyama, el de la muerte de la historia. Pues ya tiene ahora 2 libros así de gordos cada uno de ellos y uno habla de la evolución de los grupos primitivos. Pero ahí me puedes tú ayudar un poco a explicar estas cosas. Lo voy a intentar. Ánimo. En estas cosas vamos, decirlo, que lo diga un profesor universitario es un poco ocioso, pero hoy yo soy un ferviente partidario de la intercomunicación entre especialistas y el de avanzar hacia no ya lo interdisciplinar, sino transdisciplinar y tal. Yo todo eso me lo creo y pero me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo y siempre recuerdo la famosa polémica de los años 80 en New York Times de Nozick y James Tobin. Y entonces en un momento estaban discutiendo de impuestos, un filósofo y un economista, ¿no? Y entonces en un momento determinado, en un artículo, Nozick le dice, no hay nada peor y más peligroso que un economista que no sepa nada de filosofía. Y entonces Tobin le contesta, sí, un filósofo que no sabe nada de economía. Es decir que los campos se están especializando por un lado tanto y por otro lado la exigencia de interrelación es tan fuerte que realmente es un abismo. O sea, da miedo, a mí me da miedo
el asunto, pero claro, no hay más remedio que hacerlo, no hay, no hay más remedio que hay 3 premios Nobel de Economía en los últimos 10 años que son psicólogos. Esto es así, ¿no? Bien, solo para terminar, yo no voy a hablar del New York Times ni de ese nivel de discusión, voy a bajar a la laguna para dejarlo planteado, porque estaba recordando lo siguiente, al hilo del egoísmo y al hilo de qué es lo que tenemos que manejar en lo público y lo privado, ¿no? Y recordaba las palabras de un ganadero lagunero, fallecido no hace mucho, que describía el asunto de la siguiente manera, ¿no? Todo el mundo va a lo suyo, menos yo, que voy a lo mío. Eso es lo que tenemos que manejar. Yo creo que por hoy queda ya presentado el libro. Gracias por estar aquí. Gracias, profesor de la Cuétara. Gracias, profesor Rivero. Y si les parece, pues levantamos la sesión.